Bueno, nos quedamos analizando el tema, hablando dentro del tema de la deuda, por qué el precio del oro fue subiendo y por qué esa deuda ha ido creciendo. Entonces decíamos que todas esas sanciones que le pusieron a Rusia, más las sanciones que le habían puesto a China, hacen que ese grupo se una aún más en el grupo de los BRICS, que ya venían dándole forma, y ya se habían integrado otras naciones como Sudáfrica. Esto hace que más de un 51% de la población mundial esté dentro de ese bloque. Y cuando te decimos que tenemos un 51% de la población mundial, te podemos decir que son un 51% de consumidores. Esto le da un poder, le da una fuerza. Estados Unidos tiene un 4% de la población mundial, o sea, que es un granito de arena con relación a ese 51%. China tiene 1.200, 1.300 millones de habitantes y la India, que forma parte de ese bloque, tiene alrededor de 1.400 millones. Entonces, ya con el desarrollo que hablábamos anteriormente, que se da tanto en China como en la India, como países productores y desarrolladores de tecnología, hablábamos de que las fábricas norteamericanas se habían mudado hacia países que le permitiera acumular mayor grado de beneficio a las industrias. Y este modelo que comenzó a aplicarse primero por golpe de Estado en los 70, pero que sí ya en la década de los 90, en esos felices modelos 90 que hablaba Stiglitz, pues se incentivó que ese capital migrara. ¿Y cómo ganaba Estados Unidos dentro de esa migración empresarial que se dio hacia China principalmente por la formación de su mano de obra, donde también no tenían el riesgo de luchas salariales ni nada de esa cosa? ¿Cómo se daba? Bueno, Estados Unidos con China llegó a un acuerdo y era que China iba a invertir en bonos del tesoro. Los bonos del tesoro de Estados Unidos se utiliza para financiar los déficits que va acumulando el gobierno norteamericano. Entonces, y que eso no es más que deuda. Y si eso se le da un rendimiento. Y las naciones pues tienen esa creencia o fortaleza de que el gobierno norteamericano no va a quebrar y por lo tanto eso le da una fortaleza, la creencia de que no va a quebrar y que va siempre a pagar, le da esa fortaleza. Entonces los chinos eran el principal acreedor de bonos del tesoro norteamericano. Cuando se da la situación que sancionan a los rusos y sancionan a los chinos, China comienza a deshacerse de los bonos del tesoro y comienza a comprar oro, como hemos dicho, comienza a comprar oro y comienza a salir de esos bonos del tesoro. Eso hace que se vaya apreciando el oro, que vaya subiendo el oro. Hoy China, después de haber sido el primer acreedor de Estados Unidos, pues pasa a ser el tercer acreedor. El primero lo pasó a ser Japón y el segundo pasa a ser Inglaterra ahora mismo. Pero, ¿qué hace que esta situación sea un tanto compleja? Bueno, la situación, bueno, lo otro es que también China se compromete a hacer inversiones en áreas de bienes raíces no estratégicas en Estados Unidos. Esas inversiones lo que hacía es que el capital que llegaba a Estados Unidos por la balanza comercial dentro de la balanza de pago se relocalizaba otra vez a través de la balanza de capital y la balanza
de pago quedaba totalmente equilibrada porque los chinos llevaban y compraban bienes raíces y compraban bonos del Tesoro norteamericano. Los chinos comienzan a retirar con la política de sanciones que le van dando las inversiones en Estados Unidos y esto comienza a sentirse, pero ellos también comienzan a acumular experiencia a través del desarrollo tecnológico por las inversiones de la tecnología en China. Los chinos comienzan a participar dentro del proceso tecnológico y comienzan a permitir que empresas o empresarios chinos comiencen a invertir fuertemente en las tecnologías y comienzan a disputarle esa supremacía a los norteamericanos. Ahora, ¿qué hace más eficiente a China? Bueno, las sanciones que le ponen a Rusia hace que Rusia le venda, y ya hablábamos anteriormente, cómo la energía incide en más de un 20% en los precios o en los costos de producción del producto. Cuando le ponen sanciones a Rusia, ya Rusia había desarrollado con China un tema y era de que todos los combustibles, gas y petróleo que le dedicaba a Europa, y aquí está el tema de Alemania, se lo iba a dedicar a China, lo iba a destinar a China, que es un país altamente, el primer importador de energía del mundo es China, porque cuando tú incrementas la producción como lo está incrementando China o la ha incrementado, tú tienes que incrementar la producción de energía también. Entonces, Rusia le vendía con un descuento, o le vende, no le vendía, le vende con un descuento a China, lo cual los costes energéticos de China son mucho más baratos que los de Europa y los de Estados Unidos. Y ahí viene el problema de Alemania. Alemania tiene que comprarle, y su incremento de la deuda, Alemania tiene que comprar ese gas natural que le llegaba por tubería a ellos a coste muy bajo, tiene que comprarlo a Estados Unidos a través de el gas licuado, gas natural licuado, el GLN como se conoce, y ese gas para llegar allá tiene que venir en barcos metaneros y tiene que ser licuado, o sea, tiene que convertirse en gas a líquido y después que llega a Alemania tiene que regasificarse. Y todo eso tiene un coste más de un 30 a un 40%, más el descuento que le dan a China, pues la industria alemana cae. Y aquí también viene otro problema, y es que Estados Unidos entonces no comienzan a recibir esos bonos, esa compra de bonos del Tesoro de parte de China, ni tampoco esas inversiones. Con la llegada de Trump al gobierno, esto se complica aún más, porque Trump comienza a poner aranceles para tratar de financiar la economía norteamericana y tratando de traer las empresas a Estados Unidos, plantea que le va a eliminar los impuestos a las empresas y que a eliminar los impuestos estas empresas van a llegar a Estados Unidos, pero él no se da cuenta de algo, y es que en Estados Unidos, en China, las empresas norteamericanas y europeas que se habían instalado allá tienen un ecosistema de producción más estable que en Estados Unidos. Tienen energía mucho más barata que le permite mayor nivel de competitividad a escala global, pero tienen otro tema, y es que tienen las materias primas ahí mismo, principalmente los imanes pesados que se producen con los 17 elementos de tierras raras que hay, y que esto ha venido sustituyendo al petróleo como un elemento estratégico global, y que los chinos comercializan y tienen el 90% del monopolio de la comercialización de las tierras raras y de estos imanes pesados. Entonces, estas empresas prefieren quedarse en China.
y le crea una situación compleja. Trump le pone aranceles hasta de un 125% a China y tiene que recular, tiene que ir a negociar con Xi Jinping a Corea del Sur. Y es ahí donde se ha planteado que ya China comienza a surgir como una potencia económica, pero también le crea una situación compleja a los Estados Unidos, porque en medio de toda esta situación están las crisis geopolíticas que se van dando en términos globales. Una crisis geopolítica que tiene Estados Unidos con varias naciones a nivel del mundo. Por ejemplo, él planteaba que cuando llegara a la presidencia iba a resolver el problema de la guerra en Ucrania en 24 horas, porque él medía eso en términos de relaciones personales, y los países no tienen relaciones personales, tienen relaciones de intereses, y los intereses que se están moviendo ahí son intereses muy fuertes. Entonces él trató o ha tratado de resolver ese problema, no pudo, y eso le restó mucho tiempo en su programa, pero además enfrentó, porque su objetivo era enfrentar a China, y los chinos le planteaba que para poder resolver eso tenían que dejar de comprarle el petróleo a Rusia, pero los chinos saben que están recibiendo un petróleo, primero, que les permite mayor nivel de competitividad a ellos, porque lo están recibiendo con descuento. No iban a dejar. Pero lo más importante, que ellos saben que si Rusia cae en el este europeo, ahí en su guerra con Ucrania, pues el siguiente en caer va a ser China. ¿Y por qué? Porque los norteamericanos tienen, igual que los europeos, tienen el ojo puesto en Taiwán, o Formosa, como le llaman, que es la isla rebelde que llaman los chinos, donde Chiang Kai-shek, después de haber perdido la guerra en territorio continental, se fue con el apoyo de Estados Unidos y se hizo fuerte, y que Taiwán existe porque los Estados Unidos y los europeos lo han estado apoyando grandemente. Entonces, esto le dice, bueno, pero si yo dejo de comprarle y Rusia cae, pues aquí el primero que va a caer soy yo. Lo otro es la otra guerra que está pausada, no llegada a finalizada, y es la del Medio Oriente. Y digo que está pausada porque en cualquier momento eso vuelve a estallar. Y es la guerra que Estados Unidos en un primer momento comienza con Irán, desde los 79 que se le da, que llegan los ayatolás y tienen una posición de enfrentamiento hacia Estados Unidos. Entonces Irán, país productor de petróleo, ellos, igual que a Libia, igual que a Siria, igual que a Irak, pues necesitan ese petróleo, y han tratado de bloquear, de sancionar, o sea, a Irán, y esto hace que Irán también gire alrededor de los BRICS, en este caso alrededor de Rusia y después de China. Pero el tema más importante está en la India. Dentro de los BRICS, la India, si iba a salir un cisne negro, se entendía que iba a ser de la India, porque la India tenía fuerte, o tiene fuertes vínculos, o tenía fuertes vínculos con Estados Unidos, y por lo tanto se preveía que en cuanto a romper ese bloque de los BRICS, la India iba a ser fundamental en esto. ¿Y qué pasó? Bueno, Trump le puso sanciones a la India,
la India que tenía enfrentamientos con China, igual que Rusia que tenía enfrentamientos, pero no a los niveles de la India, que tenían enfrentamientos de darse palos y pedradas, porque habían llegado a un acuerdo que no iban a utilizar armas para enfrentarse por problemas de frontera. Entonces, de repente, él decide sancionarlo, ponerle a la India, y la India decide resolver su problema con China y participa en el desfile militar que hizo China recientemente en el aniversario del triunfo de la Revolución China, de la guerra patria, como ellos llaman, ese gran desfile militar que hizo China. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Ha fortalecido aún más los BRICS. Entonces, vemos que aquí el tema del endeudamiento que se está vinculando con temas políticos regionales y globales han estado incidiendo. En ese tema, Trump, que había salido exitoso de su presión en Argentina cuando le entregó 20.000 millones de dólares a el gobierno de Milei para que resolviera, después de haber perdido unas elecciones cruciales y que se iban a las elecciones de medio término en Argentina, para que pudiera Milei resolver su situación, y amenazaba de que si no ganaba las elecciones Milei, él iba a retirar todo tipo de ayuda a la Argentina, y Milei pues ganó las elecciones. Muchos dicen que barrió, no, Milei ganó, y cuando tú sumas la abstención, tú sumas lo que ganaron los peronistas y otros, pues te das cuenta que la mayor parte de la población o dejó de votar por los peronistas o votó en contra de Milei, pero también dejó de votar por Milei, y cuando tú sumas todo eso, pues tiene una parte de la población mucho más grande. Y con los ajustes que viene Argentina en términos de su profundizar esa economía libertaria, o más que libertaria, neoliberal, pues va a crear una serie de problemas internos, porque ¿qué hace el modelo neoliberal? Cuando le quita los impuestos a los ricos y le quita entonces a los pobres los subsidios, pero sí le deja los subsidios a los ricos, subsidia al que más tiene y le quita al que menos tiene. Ante esta situación, él decide atacar en Estados Unidos, porque hay un candidato demócrata en ese momento, que ese candidato se perfilaba, y como todo sucedió, como el ganador en las elecciones de la alcaldía de Nueva York. Y hago hincapié en la alcaldía de Nueva York porque él dijo que si su ciudad, porque él nació ahí en Nueva York, elegía a ese candidato comunista, porque el alcalde se ha declarado ser socialista y de pensamiento comunista dentro del Partido Demócrata, y además musulmán, él no le iba a entregar fondos federales a ese alcalde. Bueno, pues sencillamente el alcalde ganó las elecciones, le tumbó el pulso a Trump. Trump perdió las elecciones de los gobernadores que se estaban eligiendo y de la alcaldía, lo que fue un duro golpe para los republicanos, y esto presagia que a largo plazo, ya no, a corto plazo, ya para el 26, si se mantiene esa tendencia y se mantiene toda esa política antimigratoria
que los norteamericanos en los 80, los 90 habían desarrollado y habían articulado, pues va a tener una situación difícil. Pero esto lo vamos a ampliar aún más cuando venga ya la tercera y última parte de este programa.